de la Federación Universitaria Argentina. Flavi Ferreira Lisboa Filio, prorector de Extensión de la Universidad Federal de Santa María. Gonzalo Montiel, fundador y referente de la Fundación La Morera en Córdoba. Ana María Fernández, vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por participar. Volvemos a convocarlos a esta sala, que es el aula magna del Complejo Universitario Manuel Belgrano, aula magna Cocamalle. Cuando ustedes dispongan, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar este panel que se llama Desafíos hacia la integralidad necesaria. Y lo que vamos a hacer es que voy a ir presentando a medida que vayan hablando los panelistas para que tengan un poco el contexto de ellos. Entonces vamos a, pensando en la integralidad necesaria, desde la visión de Santiago, recordé y estuve visitando unos cuadernos de extensión. El primer cuaderno de extensión que define las prácticas integrales en la universidad y en el cual, ¿cierto?, se rememora el acuerdo con la reforma de Córdoba, en el cual, ¿cierto?, hay 3 puntos importantes. El ideal latinoamericano de universidad apunta, 1, a la democratización del conocimiento, y esto implica luchar contra la desigualdad en 3 dimensiones. Y creo que eso ha estado muy presente en nuestra discusión de integralidad hoy, entonces quiero darles estas tips. No me va a tomar más de 2 minutos. Primero, luchar contra la desigualdad significa garantizar el acceso a la educación superior tradicionalmente reservado a minorías. Segundo, la generación de conocimiento de alto nivel, tradicionalmente concentrada en algunos pocos países centrales, en desmedro de las periferias y me atrevo a decir en desmedro de la Universidad Latinoamericana. Y tercero, el uso socialmente valioso del conocimiento, tradicionalmente volcado más al servicio de pocos que de muchos. Desde ahí, 2 reflexiones. Hace falta mostrar que todas las actividades de enseñanza y creación del conocimiento y cultura pueden, de manera bastante natural, vincularse con actividades de extensión en sí misma que son valiosas y además susceptibles de enriquecer tanto las modalidades educativas como las agendas de investigación. De alguna forma, esta es la última reflexión, se trata de explorar las diversas modalidades para la incorporación efectiva de la extensión al conjunto de la oferta educativa que tengamos las instituciones de educación superior. Entonces, para comentar sobre estas ideas y hacer este panel sobre integralidad, voy a presentar a Rafael Paternan, ya habíamos hablado de él, prorector de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República. Él es doctor en Sociología, pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Además, ¿cierto?, trabajó en su tesis con el nombre de las víctimas del delito en el Uruguay contemporáneo. Ha tenido un trabajo estable en el Ministerio del Interior y la política uruguaya y además tiene una destacada trayectoria en los países de América Latina en búsqueda de claves sobre las políticas de seguridad ciudadana, reformas policiales y todo lo que son los sistemas penitenciarios. Entonces, para ti la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Una alegría enorme, no solo compartir esta mesa, sino estar en la Argentina y particularmente en esta ciudad a la que quiero especialmente, en Mar del Plata. Así que muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras de este congreso de extensión. Es una oportunidad muy linda en un contexto y en una coyuntura argentinas muy difíciles. Nosotros nos solidarizamos una vez más con las causas de las universidades públicas argentinas.
nuestra solidaridad, nuestro compromiso, nuestra atención permanente a todo el proceso argentino y bueno, obviamente las universidades públicas argentinas en la región no están solas y nuestra solidaridad en ese sentido. Yo voy a intentar en estos minutos, porque si nos tomamos en serio la consigna, es imposible hablar de la integralidad y de los desafíos, no tanto para hablar de la integralidad en sí misma y en sus definiciones conceptuales, sino más bien para colocar desafíos, hacer una apuesta reflexiva sobre cómo podemos partir de esta exigencia de trabajo universitario, de función universitaria, y poder compartir con ustedes algunas líneas de reflexión. Por lo tanto, me interesa que la evaluación se haga sobre eso y no tanto revisar o revisitar los alcances normativos y conceptuales y teóricos en torno a la integralidad, porque no nos darían los tiempos. Hoy, en la Comisión Permanente del Congreso de Extensión, pensando en las actividades futuras, discutíamos justamente cómo estos congresos de extensión tienen que estar marcados por las coyunturas políticas y sociales. Nunca vamos a estar de espalda a los contextos de nuestras dinámicas contemporáneas, pero también hay algo de otros contextos de más larga duración que son muy condicionantes, de cambios sociales estructurales que se vienen manifestando en términos de las vicisitudes en materia de los modelos de desarrollo, las nuevas desigualdades, las desigualdades estructurales, la complejización de la vida social, los procesos de individuación, y vinculado con eso los desafíos para las universidades públicas en términos de masificación, de multiplicación de demandas, de restricciones presupuestales. Y por si fuera poco, ni que hablar las coyunturas de ataques, de hostilidades, de dificultades de toda índole para poder hacer el trabajo de estas instituciones de educación superior. Entonces, hay algo de esa lectura que, por supuesto, en estos congresos de extensión y en las definiciones políticas no desaparece, está presente, de los contextos más generales que nos obligan a repensar los desafíos. Cómo las universidades públicas, las instituciones de educación superior, justamente se plantan en estos contextos. Y seguramente para la tarea extensionista o para las propuestas de extensión, esto es mucho más desafiante, mucho más impactante en términos de qué hacer y cómo estar a la altura de los tiempos o a la altura de las circunstancias. Qué hacer y cómo hacerlo y cómo generar esos impactos o esas contribuciones decisivas. Lo que es discutir en definitiva sobre el rol último y el rol sustantivo de las universidades, de nuestras universidades, en estos contextos. Seguramente ni las sociedades ni las instituciones universitarias hoy son las mismas de cuando surgieron todas estas narrativas en torno a los discursos extensionistas. Toda nuestra perspectiva cosmovisional en torno a la extensión. No pueden ser las mismas. Nuestros discursos sobre la extensión no pueden ser los mismos que teníamos incluso 15, 20 años atrás. Ni que hablar, si nos remontamos a esa perspectiva tan bisagra y tan fundacional sobre la cual seguimos orbitando y sobre la cual tenemos que seguir orbitando. La Universidad Uruguaya es hija también en los procesos contemporáneos de la reforma de Córdoba, pero en algún punto una extensión crítica tiene que poder también revisar sus propias referencias discursivas y sus propias prácticas discursivas. Ese es el inicio de todo. Por una razón elemental, es decir, los contextos cambian y esta universidad, nuestras universidades, naturalmente no son las mismas de cuando la extensión iba directamente a la ruptura de los modelos cerrados y elitistas. Ayer se hablaba de la lógica de los claustros universitarios. Bueno, hoy podemos estar enclaustrados, semi-enclaustrados, pero no tenemos los niveles. Nuestra universidad es muy distinta a la de aquel entonces. Incluso podríamos decir que distinta y muy distintos los desafíos a ese segundo impulso o ese nuevo impulso que tuvimos hace 20 años atrás en términos de los procesos de democratización, en términos de acceso a la educación superior. Hemos hecho avances, no hay tareas que estén concluidas en ese sentido, pero es necesario, creo yo, por la urgencia de los tiempos y por las características de nuestro sistema universitario, pensar en nuevos desafíos y actualizarlos. Y esto uno lo dice en términos también de revisión crítica, de autocrítica,
asumiendo de manera inequívoca, para que no quede ninguna duda, de que la extensión universitaria no solo es una función sustancial, no solo es una función decisiva, sino que es posiblemente una función crucial para la supervivencia y la legitimación de nuestras universidades públicas en nuestro contexto. Entonces, mucho más que pensar justamente en un discurso de autorreferencia, ciertamente a veces autoindulgente, ¿no?, de conformación de un cierto discurso identitario en torno a la extensión, que de alguna manera hay que construirlo, la extensión es parte de la supervivencia en el horizonte inmediato de nuestras universidades públicas. Tiene que ser una polea de transmisión y ahí los desafíos se multiplican por las circunstancias del contexto que no voy a explicitar ahora, pero que cada uno de nosotros en sus países más o menos vive, padece, interpreta, resignifica. Hay conceptos que en la peripecia uruguaya son muy marcantes, pero que también nosotros compartimos a nivel regional, cuando buscamos esos puntos comunes, esos ejes que nos hagan encontrar en esta idea, como muy bien decía hoy Fabián Retamal, de la Universidad Pública Latinoamericana, y de alguna manera la democratización, la importancia de la democratización del acceso a la educación superior, la integralidad, la extensión, la perspectiva territorial con sus distintas dimensiones, forman parte justamente de ese lenguaje y de esas narrativas. Y la integralidad está en el centro. Podríamos aquí reseñar qué podemos sospechar o cada mundo universitario, cada espacio académico en cada una de las regiones pueda decirnos sobre lo que entendemos en torno a la integralidad, porque posiblemente abordemos cosas diferentes o complementarias o no necesariamente las mismas, pero de alguna manera hay un desafío de construcción de un sujeto universitario nuevo. No simplemente es combinar de una manera un poco más virtuosa funciones que ya existen, que ya de por sí eso es una tarea difícil, sino pensar de alguna manera en un hábitus universitario distinto, con nuevas habilidades, con nuevas capacidades, que de alguna manera rompa también ciertas restricciones burocráticas que se nos plantean en el trabajo, en la vida universitaria, en las trayectorias estudiantiles. Entonces, la integralidad nos lleva hacia esas zonas, no simplemente combinar lo que ya existe en dosis más o menos proporcional, sino desarrollar capacidades de acción universitaria seguramente que no podemos hoy imaginar cómo pueda ser el escenario dentro de tal vez 20 años o 30 años. Pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de responder, de insertarse o de establecer un rol, la construcción de un rol en sociedades y en universidades que han cambiado de manera muy radical. En perspectiva uruguaya, seguramente también compartible y compartida por el grueso de las instituciones que están aquí, nosotros en términos muy sintéticos le hemos dado a la integralidad una doble acepción. Por una parte es justamente la integración de las funciones, romper esa compartimentación tan sagrada y tan rígida en torno a la enseñanza, la investigación y la extensión. Hablar sobre cómo nos ha ido en ese proceso llevaría a otra historia, pero hay una idea que claro que sintoniza claramente con conceptos que podemos manejar en términos generales. Y luego la integralidad también tiene un desafío todavía mayor en torno a la posibilidad de trabajos, además de todo eso, de trabajos de corte claramente interdisciplinario, como se decía allí. Entonces, esta doble acepción de la integralidad plantea ya de por sí desafíos enormemente significativos. Y yo quisiera colocar tres, un poco como centro de esta reflexión, a partir de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos analizando y viendo y evaluando de la perspectiva uruguaya, de las circunstancias, de nuestra circunstancia universitaria en el contexto uruguayo que nos toca vivir y las ventanas de oportunidades que en ese sentido podemos tener. En primer lugar, las universidades públicas justamente como actores fundamentales de la construcción del espacio público. Hoy en la reunión del equipo de la Comisión Permanente se reivindicaba especialmente esa centralidad estratégica.
Lo público en el sentido de un concepto de una teoría política radical en términos de ser y estar de una determinada manera, en términos de priorización de los procesos colectivos, sino también de ciertas formas y dinámicas de convivencia, de cómo la construcción de lo público no es simplemente un posicionamiento hacia afuera, sino que desafía la construcción de un espacio público dentro de los espacios universitarios, porque las desigualdades también atraviesan a las universidades, a nuestras universidades, los problemas y las dificultades y las asimetrías y un conjunto de elementos que a veces solemos ver que están afuera en términos de caracterización también nos atrapan. Entonces hay algo allí del esfuerzo de la integralidad que tiene que ver con la construcción del espacio universitario como un espacio público, como un espacio de reconocimiento, en un contexto de un estudiantado que uno puede pensar en términos de una enorme heterogeneidad. Yo a veces me pregunto, o me lo pregunto, no quiero trasladar la pregunta a los demás, me la hago a mí mismo, ¿hasta qué punto conocemos bien a nuestros propios estudiantes? ¿Hasta qué punto los conocemos bien en torno a sus circunstancias? Y cómo esos discursos de la integralidad y la extensión que pensamos que sintonizan con esas necesidades estudiantiles, a veces no es así. A veces pasan muy por el costado, muy por lejos de esas demandas más urgentes, de esa nueva forma de ser y estar también en la construcción de las subjetividades, de las trayectorias estudiantiles en la vida universitaria. Hay algo en donde la integralidad también se juega en la necesidad de que los propios proyectos de extensión, más allá de todo el debate en torno a la curricularización, sean un canal de acompañamiento de toda la trayectoria estudiantil, ¿no? En el sentido de buscar que lleguen a la universidad para hacer extensión y que los sostengamos en la vida universitaria y los apoyemos para hacer extensión, pero también para ir construyendo una perspectiva de integralidad y para que acrediten sus saberes, ni que hablar, y para que después egresen. Bueno, repensar desde ese lugar la perspectiva de integralidad en términos de cómo los proyectos de acción universitaria integral desafían la vida universitaria en todos sus componentes y particularmente resignifican la trayectoria estudiantil antes incluso de que ingresen a nuestras universidades, me parece que constituye un desafío mayor, ¿no? Un desafío enormemente importante en términos de política. En segundo lugar, algo que nos obsesiona, en verdad, que tiene que ver con la construcción de las agendas de trabajo, de las agendas temáticas, de cómo dialogan las agendas universitarias con todo el resto de las agendas, porque las sociedades tienen agendas múltiples. Pueden ser las de los gobiernos nacionales, los organismos multilaterales, las agendas de las organizaciones sociales, de los actores sociales. ¿Cómo hacemos ese diálogo? ¿Cómo construimos respuesta organizativa en términos de ubicar y sobre todo ubicar el diálogo universitario, la vinculación de nuestras universidades con el medio a partir de las demandas? ¿Y qué pasa cuando las demandas, o puede haber muchas demandas sociales enormemente significativas, no tienen agenda? O cuando las demandas sociales importantes, donde la universidad puede tener un papel relevante y un rol sustantivo, no tienen actores de mediación. Más aún, ni siquiera tienen voz, ni siquiera son vistas, ni siquiera son reconocidas. Tú mencionabas el tema muchas veces de la victimización delictiva, en donde a veces uno encuentra con experiencias de sufrimiento, de dolor, que no tienen traducción objetiva en términos de planteo, reclamo, organización, formalización. En todo lo que está escondido, en todo lo que está invisibilizado. Entonces, nuestras demandas son solo las que nos permiten dialogar con los actores consagrados, institucionalizados y con voz. ¿Y qué pasa con los murmullos sociales, diría Weber? Bueno, eso también es muy complejo, no quiero simplificarlo acá, pero hay algo que nos obliga también a pensar la universidad en términos de incidencia, ¿no? Nuestro rol de incidencia. En lo público, podría hablar de impacto en el lenguaje chileno, preferiría hablar de contribuciones sustantivas, pero que de alguna manera nos desafían también en torno a entender lo que hacemos y cómo impacta lo que hacemos. A veces impacta mucho menos de lo que creemos, a veces impacta mucho más de lo que podemos ver o de lo que nos dejan ver. Y finalmente también la integralidad y la extensión en esta tarea de inserción social es tarea de fricción, de pelea, ¿no? de incomodidad.
En algún punto la extensión y nuestra integralidad debe meterse en espacios que no nos gustan, en espacios que no queremos y a veces en espacios con los cuales también tenemos discrepancia. Eso no nos hace ni peores ni mejores, pero hay un rol también de jugar allí en los debates fundamentales, en las fricciones fundamentales, en los dilemas fundamentales de nuestra contemporaneidad. Y por último, para ir cerrando y no abusar del tiempo, el desafío de construir la interdisciplina. Aquí hay una docente uruguaya, Varenka Parentelli, docente del programa APEX Cerro de Montevideo, que hace unas pocas semanas atrás planteó estos mismos desafíos y ella decía en algunos textos que les recomiendo especialmente que hay tantas acepciones, hay tantas maneras, concepciones y formas de entender la disciplina y a veces tan contradictorias que ya eso configura un punto de partida bien difícil. ¿En qué sentido? En cómo esos modelos de interdisciplina finalmente logran construir formatos organizativos, dispositivos, prácticas que reflejen algo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en clave de integralidad, con lo que implica el desafío de la interdisciplina, y eso mismo luego tiene que tener algún formato organizativo más o menos consistente, importante, novedoso, no exento de conflictos, me parece que allí se nos plantea un desafío que cada uno de nosotros en cada una de nuestras universidades podrá decir cómo nos ha ido, cómo nos va, y seguramente el balance que hagamos no necesariamente tiene que ser negativo, pero el horizonte de trabajo en torno a la construcción de eso y mucho más, y eso luego hay que plasmarlo en demandas territoriales o en demandas de otro orden, pero fundamentalmente y especialmente en honor a lo que ha sido la perspectiva general de este Congreso en términos de demandas territoriales. Entonces, yo creo, para hacer síntesis, que esas tres preocupaciones que nosotros tenemos hoy en día nos colocan en torno a la importancia de la integralidad, que es un significante vacío, es un concepto fuerte, pero vacío, que a veces en nuestras vidas universitarias, no sé a ustedes cómo les va, pero se presta también a ciertas ironías ridiculizantes, entonces hay que jugar con el concepto por su potencia, pero al mismo tiempo hay que manejarlo también con cierta capacidad estratégica en torno a los despliegues universitarios para no quedar arrinconados, ¿no? en perspectivas demasiado cerradas o autosuficientes. Pero que cuando uno lo coloca o lo empieza a llenar de contenido teórico, de contenido conceptual, en algún punto empieza a tener esos desafíos organizativos que, bueno, son lo que constituyen nuestra tarea fundamental en términos de las políticas de extensión y de las políticas de integralidad. Quiero colocar esas reflexiones en el contexto de este Congreso y muchísimas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a dar el paso a la segunda pregunta. Ella espera. No, sí está bien, parece que sí. Ella es Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, licenciada en Ciencias Políticas, recibida en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, y tomó una cita de internet que me llamó la atención. Ha llamado a cuidar la universidad pública porque esto es cuidar el futuro de la Argentina. Y yo me atrevo a decir el futuro de América Latina, o sea, claramente en lo que estamos. Entonces, bueno, su liderazgo claramente con toda su juventud la ha posicionado como una de las voces más visibles en la defensa de la educación superior pública. Así que los invito a escuchar a Piera. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a UGM, por la invitación. Es un honor que me hayan convocado a este panel. Y quiero comenzar también mencionando que estoy un poco nerviosa, porque la verdad es que hay una experiencia académica de gestión en cada uno de los paneles y en particular con quienes hoy me toca coincidir,
que no es mi caso, ¿no? Mi convocatoria, entiendo, hoy aquí tiene que ver con mi rol en representación del movimiento estudiantil argentino, sin quizás mucha experiencia en extensión, más que mi paso como estudiante y algunas de las gestiones que hemos hecho a través de la Federación Universitaria Argentina, pero sin esa formación académica o sin esa experiencia de gestión que tiene este honorable panel. En ese marco, quiero pensar algunas de las reflexiones, algunos de los disparadores, algunas de las preguntas, intentando que esas preguntas a su vez sean incómodas, de cómo pensar la integralidad, de cómo pensar la extensión universitaria y de cómo pensarlos en clave de la transformación universitaria necesaria, sobre todo en esta coyuntura. Así que necesariamente también voy a hablar bastante de lo que nos está pasando hoy en la Universidad Pública Argentina. Y para comenzar, como militante estudiantil, por sobre todas las cosas, pensar el rol de la reforma universitaria en el entonces y en el hoy, vinculado con el panel que hoy nos convoca. Porque la reforma universitaria pone justamente a la extensión universitaria como la función social necesaria de la universidad frente a una universidad elitista, frente a una universidad endogámica, y pone a la ciencia y a la investigación como la apertura, como la puerta al conocimiento, a la verdad, frente al oscurantismo eclesiástico que dominaba en la universidad en aquel entonces. Y de 1918 hasta acá venimos debatiendo, repensando continuamente cómo se resignifica ese sentido de la reforma universitaria en cada uno de los contextos. Y hoy dentro de los espacios reformistas estamos dando un debate que yo en lo personal no tengo del todo resuelto, que es si estamos en contexto a 100 años de una nueva, de una segunda reforma universitaria, o si esa reforma universitaria implica permanentemente dar vuelta a la universidad en cada uno de los contextos que nos ha tocado atravesar a lo largo de las distintas décadas. ¿Y cómo sería entonces dar vuelta, repensar, reformar, resignificar la universidad pública hoy en este contexto? A mí me parece que lo recién mencionado respecto al rol de incidencia de la universidad es la clave fundamental. Y quiero citar acá a una compañera, Amanda, de la OCLAE, representante estudiantil latinoamericana, que es de Brasil, que la escuché este año, a inicios de año, en el encuentro de enlaces que hicimos en San Luis. Ella conoce mucho el movimiento estudiantil latinoamericano y me dijo algo que me dejó helada. Dice, estuve hablando hace pocas semanas con estudiantes de Colombia. Y los estudiantes colombianos me decían que sus vidas, hoy, después del Tratado de Paz, siguen atravesadas por la guerra en Colombia. Yo, decía ella, soy de Porto Alegre. Esa semana, habrán visto este año, fue la inundación de Porto Alegre y de todo el sur de Brasil. Dice, tenemos nuestras casas inundadas y en nuestras universidades estamos hablando muy poco de lo que nos está pasando con estas inundaciones y con el cambio climático en general. Los estudiantes de Colombia me decían que poco se habla en las universidades de la guerra que atraviesa la vida de los estudiantes colombianos. ¿Cuánto hablamos genuinamente, y desde el rol de saber que tenemos que ser necesariamente autocríticos para poder resistir y defender a la universidad pública, sobre todo en estos contextos de ataque? Porque si no somos profundamente autocríticos en esa reivindicación de nuestro sistema universitario, nos pasan los Milei. Los Bolsonaros, exactamente. ¿Cuánto hablamos adentro de las universidades? Y si es el espacio solamente adentro de la universidad de los problemas que tiene la Argentina. Y ahí a mí se me viene como una preocupación central, que es cuánto transitan verdaderamente los contenidos que vemos en nuestros planes de estudio, hoy las realidades de los estudiantes que tenemos en el aula. ¿Quiénes son los y las estudiantes que tenemos en el aula?
Y la verdad es que es muy difícil de construir la respuesta. Ahí coincido. Y lo digo desde el lugar de tener además la función y la responsabilidad de intentar representar a los y las estudiantes de la Argentina. Digo, donde es profundamente heterogéneo, donde seguramente tenemos juventudes donde el modelo de éxito es hacerse multimillonario vendiendo bitcoins, tradeando o apostando en juegos online. Y el discurso, además, oficial del Estado de la Nación es que ese es el modelo de éxito, lo digo en el marco del nombramiento que tuvo el Poder Ejecutivo esta semana. Tenemos juventudes profundamente preocupadas por la realidad social que atravesamos, por la perspectiva de género, por la crisis climática. Tenemos un montón de estudiantes de todas las edades en el proceso de democratización del acceso a la universidad que se ha profundizado y que es profundamente valioso en Argentina, donde tenemos jefes y jefas de hogares, donde la mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, donde la mayoría de nuestros estudiantes son mujeres. Pero nuestros planes de estudio, por ponerle un título como si fuese ese el meollo de la cuestión, aunque sabemos que es más complejo, están pensados para otros estudiantes, para estudiantes full time, para estudiantes de determinada edad. Yo me recibí con un plan de estudios del año 1997, el año en el que yo nací. ¿Cuánto tiene que ver eso con lo que nos pasa hoy? Pero además, ¿cuántas comisiones curriculares tendríamos que armar por día para seguir los tiempos del mundo hoy en los debates y en las discusiones que tenemos en el aula? Sería absolutamente imposible. Y acá es donde la curricularización de la extensión universitaria, pero la integralidad, pensando esa extensión también en clave de la producción de conocimiento, en clave de pensar la extensión, la investigación, la docencia y el aprendizaje como un proceso simbiótico, cobra sobre todo valor en este contexto. Cobra sobre todo valor en pensar que nos va a permitir acompañar los procesos de transformación sociales, que nos va a permitir saber más sobre cómo cambian vertiginosamente nuestras comunidades, nuestras tecnologías, nuestras juventudes. Pero sobre todas las cosas, nos va a permitir revalorizar la pertinencia social que tiene nuestro sistema universitario. Defender la Universidad Pública Argentina este año, en este contexto, hubiese sido imposible si no hubiese una sociedad que mayoritariamente dijo que nuestro sistema universitario es valioso para nuestra sociedad. Y cuando marchamos el 23 de abril como hito, no fue solamente un mensaje hacia el gobierno de la nación. Fue también un mensaje a quienes estamos dentro de las universidades, donde la sociedad nos dijo, los estamos mirando, los valoramos, la Argentina necesita su sistema universitario, pero también necesitamos que ese sistema universitario se transforme, sea el mejor, tenga mayor accesibilidad, tenga mayor permanencia, tenga más graduados y graduadas, tenga mayor vínculo con su medio social. No quiere decir que hoy no lo haga. Digo, es el camino que necesariamente y críticamente tenemos que profundizar y lo tenemos que hacer con urgencia, inclusive en este contexto de emergencia. Hay algunas cosas claves que tienen que atravesar esa necesidad de repensar, insisto, como un nuevo modelo de plan de estudios. ¿Qué es lo que venimos discutiendo, que viene discutiendo el CIN hace ya muchos años? Lo primero que tenemos que identificar es que tenemos que dar algunos pasos más contundentes. Y eso requiere, en primer lugar, decisión política. Sobre todo a los y las estudiantes, exijamos mayor decisión política a las autoridades universitarias en estas transformaciones necesarias. Porque además estamos viendo, sobre todo en los contextos de crisis económica, de exclusión, como el que vivimos hoy, cómo nos empiezan a faltar compañeros y compañeras en las aulas. Y algo tenemos que hacer con eso, y algo podemos hacer con eso desde la universidad.
En segundo lugar, entender que esa transformación profunda pedagógica que precisa la universidad debe defender por sobre todas las cosas la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no solamente en defensa de una mirada de Estado, que nos queda más que claro nunca en este contexto, qué pasa cuando hay una mirada ideológica, cultural, particular sobre cuál tiene que ser el modelo del país y cuál es el riesgo de que eso se imponga sobre la producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología en las universidades, sino también pensar esa autonomía universitaria en clave también cuál es nuestro vínculo con el medio socioproductivo. ¿Para quién investigamos en las universidades? ¿Para quién hacemos ciencia? En segundo lugar, tiene que ser pensada en clave de formar ciudadanos de la democracia. En este contexto que se nota más que nunca lo peligroso que es un discurso autoritario, donde hay plantado desde el gobierno nacional un discurso de odio sobre el sistema universitario público argentino y sobre sus trabajadores y estudiantes. Más que nunca, nuestras aulas tienen que ser espacios de formación de ciudadanía en democracia. Ahí me quiero tomar el pequeño paréntesis de reflexionar lo siguiente. Para quienes estamos hoy en organizaciones estudiantiles de cualquier índole, no solamente en centros de estudiantes o organizaciones políticas partidarias, tenemos una central responsabilidad en eso. Y hay dos errores que no nos podemos permitir cometer. El primero, el diálogo en el aula no puede ser nunca desde una posición de soberbia. No puede ser nunca desde ponernos en un escalón más alto. Los militantes sociales y políticos lo leemos a Freire y tenemos muchos docentes que nos muestran en el aula qué es pensar educación popular. Pero después muchas veces cuando militamos nos posicionamos desde lugares que son muy peligrosos. En segundo lugar, tampoco debe ser nuestra militancia social la reproducción acrítica de los discursos que nos parecen mayoritarios que transitan hoy por las aulas. Porque también es otra de las cosas que nos pasan. Ojo con la reproducción acrítica de los discursos que nos parecen mayoritarios en las aulas. Ojo con naturalizar los silencios. Tercer punto, la necesidad de fortalecer indispensablemente los vínculos con el resto de los niveles educativos. Es una de las preocupaciones con las que llegan hoy los estudiantes al sistema universitario, porque nos tenemos que hacer cargo con todas las letras de que nuestro nivel primario y nuestro nivel medio, nuestro sistema educativo no le está dando a los estudiantes las herramientas necesarias para poder acceder, permanecer y graduarse en el sistema universitario. Y ahí hay que meterse. Porque hemos estado muchas veces en muchas discusiones diciendo, bueno, eso no es un problema de la educación superior. Y además nos tenemos que meter porque el paradigma que hoy nos gobierna dice que encima es responsabilidad de los pibes que no saben leer ni escribir. Ese fue el hashtag de la campaña más difundida en términos educativos el año pasado en la campaña electoral. No entienden lo que leen. Nunca pensamos que no son instituciones educativas que no están enseñando, un sistema educativo que no está enseñando a aprender a leer y a escribir. Entonces responsabilizamos, son los docentes que les faltan formación, son los pibes que no entienden. En cuarto lugar, pensar formaciones, pensar nuestros planes de estudio, pensar nuestros procesos pedagógicos, pensar en esa vinculación entre el aula, la extensión, la investigación, desde un lugar que nos invite de nuevo a soñar. Vivimos en un mundo que nos invita, sobre todo a las juventudes, permanentemente a la resignación. La Universidad Pública Argentina tiene por sobre todas las cosas la responsabilidad de invitar a las generaciones, a quienes hoy están adentro de sus aulas y a quienes no,
y a quienes no, a que soñemos con un mundo distinto, ni siquiera digo con una Argentina o con una Latinoamérica distinta, que soñemos con un mundo distinto. ¿Cuántos espacios, cuántas actividades de extensión universitaria que hemos hecho nos permiten realmente acercarnos de nuevo con ese deseo, con ese sueño? Miren si no es trascendental la vinculación con el territorio. En último lugar, para cerrar, y sé que he sido medio desordenada, son ideas, son disparadores, nada de esto puede esperar en este difícil contexto, en un contexto de resistencia. Y está claro, no podemos hacer estas transformaciones si no tenemos financiamiento para funcionar. Porque hablamos en algunos de los paneles de la necesidad de curricularizar la extensión, la necesidad de formación docente, y a nuestros docentes les estamos pagando salarios de miseria. Tenemos el 60% de los docentes universitarios por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos a nuestros trabajadores universitarios por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué extensión podemos pensar cuando nuestros pibes no pueden permanecer en las aulas porque nuestras becas han sido aplastadas? Cuando por primera vez este año no se han otorgado las becas de estímulo a las vocaciones científicas que otorgaba el propio SIM para que los estudiantes puedan hacer investigación. Cuando no sabemos si el presupuesto del año 2025 que está hoy discutiendo el Congreso nos va a permitir funcionar, abrir nuestras puertas, ni hablar de hacer actividad de extensión. Es que esa lucha, no solamente en términos de financiamiento, sino en términos del valor simbólico que la universidad pública tiene para el desarrollo de sus sociedades, en el medio de una campaña violenta de desprestigio y de deslegitimación que ha montado este gobierno contra la universidad, insisto, es el mejor momento para resignificar, revalorizar, profundizar ese espíritu reformista y transformar a la universidad para que le siga cambiando cada vez con más vehemencia, cada vez con más ampliación hacia todos los sectores de la sociedad, cada vez con más democracia, cada vez con esa invitación más profunda a soñar una Argentina distinta. Hoy más que nunca necesitamos esa universidad y la necesitamos en el territorio y la necesitamos de la mano con nuestra sociedad argentina. Resistir es transformar, es reformar, y resistir hoy más que nunca es indispensable, porque no nos podemos permitir pensar en una Argentina sin nuestro modelo universitario público tal como lo conocemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Piera. Menos mal que estabas nerviosa, porque si no, revientas el aula. Bueno, y ahora a continuación vamos a dejar que nos comente Flavio Ferreira Lisboa Filo. Él es prorector de extensión de la Universidad Federal de Santa María, doctor en Ciencias de la Comunicación y autor del libro University Extension Management, no, lo voy a leer en español, Extensión Universitaria, Gestión, Comunicación y Desarrollo Territorial, y además es coordinador local de la Cátedra UNESCO de Geoparques, Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludables. Así que, Flavi, aquí te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahora quien se puso nervioso fui yo. Bueno, quiero saludar a todos y a todas, agradecer por este espacio para compartir ideas, agradecer la invitación de Laura y de Pablo y saludar por el lindo congreso que están realizando acá. Yo intenté arreglar mi charla en tres
tres momentos. Primero, pensar algunos retos, algunos desafíos. Después, mirar para algunos avances que tuvimos y también finalizar con algunas luchas que son necesarias. Claro, hablo desde la realidad brasileña, donde está mi experiencia docente, extensionista y también de investigación. Y les pido disculpas también si mi castellano no sale bien, pero voy a intentar hacer mi mejor. Bueno, en el caso de Brasil, la integralidad está prevista en la Constitución Federal desde el año de 1988. Está en el artículo 207. Pero como dijo Rafael cuando habló, esto es más una idea que se está planteada do que propiamente acciones más pragmáticas. Tiene un ideal por detrás de la integralidad, pero una dificultad muy grande de implementarla como una práctica efectiva de nuestras universidades. El primer punto que yo pensé como un gran desafío es ¿quién habla al respecto de la integralidad? En el caso brasileño me parece que es solo la extensión. Yo no veo la docencia hablando de la integralidad. Yo no veo los compañeros de investigación hablando de la integralidad. ¿Esto no está en su agenda de trabajo? Bueno, si no está en su agenda de trabajo, ¿no está en sus pensamientos? ¿Y por qué? Porque si no está en sus pensamientos, no está en su discurso y no está en sus actitudes. Y eso lleva a una invisibilidad y olvido de la importancia que tiene la extensión universitaria. Segundo punto. El concepto de extensión todavía no está claro para todos y todas en las universidades. Porque me parece que las universidades aún son, hablo esto porque estamos entre compañeros extensionistas, ¿no? Esto que voy a decir más precisamente ahora. Porque las universidades aún son espacios conservadores, especialmente las públicas. En el caso de Brasil, las nacionales, de donde vengo. Precisamos dar capilaridad, dar red, dar visibilidad al debate extensionista. El año de 2012, el Foro Nacional de Prorectores y Prorectoras de Extensión de las instituciones de enseñanza superior de Brasil llegaron a un concepto de extensión. Y este concepto todavía no está apropiado por la gente que trabaja, los docentes en especial, en las universidades. Y este concepto dice lo siguiente: la extensión es un proceso interdisciplinario, educativo, cultural, científico, político, que promueve la interacción transformadora entre la universidad y otros sectores de la sociedad. Pero esto, está bellísimo ese concepto, yo creo en él, pero no es la realidad que vivimos en la universidad. No sobre el punto de vista de quién hace extensión, pero sobre el punto de vista de nuestros otros compañeros que trabajan con investigación o que están exclusivamente dedicados a la docencia. Tercer punto, la origen de la extensión. La origen de la extensión está conectada a una perspectiva caritativa. No sé si hablo bien, pero de hacer la caridad. Una perspectiva paternalista y no de transformación social, tal cual trabajamos hoy y tal cual es la extensión que buscamos, que deseamos. La extensión de América Latina, ella es distinta. No hay igual ni Europa, ni Estados Unidos, ni aparte ninguna, ni Asia, ni nada. Porque nosotros compartimos de las mismas opresiones del colonizador y la expropiación que sufrimos. Y eso nos generó múltiples desigualdades sociales, económicas o, como dijo Laura ayer en su discurso de apertura, desigualdades que son también educativas, de género y así por delante. Entonces, este origen de la extensión que en Brasil dividimos en tres fases distintas,
La primera fase, que es esta caritativa, la segunda de cambio de pensamiento para un pensamiento más crítico, y la tercera de transformación social, era porque cuando la extensión empieza en Brasil por vuelta de los años 1930, 20, 30, las políticas públicas del gobierno no alcanzaba a la población. Tocaba a las universidades hacer el papel que el gobierno no desempeñaba. Y todavía, el tamaño que tiene Brasil, tenemos desigualdades que son asimetrías que son terribles, aún están vigentes. Pero este origen caritativa aún sigue en los pensamientos de muchos de nuestros compañeros y no de la transformación social. ¿Sabes que por eso, cuando estamos en época de frío, ya que viven en el Río Grande del Sur, se hacen muchas campañas para recaudar donativos de, no sé cómo decir, agasallos, buzos, cosas así, abrigos? Y la gente muchas veces pone esto en la cuenta de la extensión, que se está haciendo extensión. Pero no, esto es caridad. Y bueno, lo haga como buen ciudadano que sos. Pero eso no es extensión universitaria. Sin embargo, algunas veces en las universidades tiene puntos para recaudar. De la misma manera, en la COVID, la pandemia de COVID-19, la universidad hizo muchas cosas, hasta producir máscaras, jabón, alcohol en gel, para distribuir a la población. Esto no es extensión universitaria. Esto también está más cercano de un trabajo caritativo. Pero ¿cómo vamos a dar espalda a una situación tan crítica? Ahora decías muy bien, Peria, al respecto de las inundaciones en el Río Grande del Sur, donde vivo yo. La universidad tuvo que tener algunas medidas emergenciales. Faltaba alimento a la gente, faltaba agua. Tuvimos que recaudar esto también y hacer la distribución, la logística, pero esto es una acción puntual emergencial. La transformación social va a venir cuando estuvimos trabajando en estos territorios que fueron afectados, pensando incluso en los ríos que cambiaron su curso. ¿Cómo se hace para mantener la salud del río y de su entorno? No podemos sembrar hasta el río. ¿Cómo vamos a proteger las matas que decimos ciliares, que están al lado de los ríos? ¿Cómo vamos a trabajar una educación ambiental que cambie las cosas? Entonces, eso sí, empieza un trabajo de más largo plazo que es de transformación. A ver, ¿qué más? Yo me pierdo con una facilidad increíble, porque me emociona hablar de la extensión. Yo vivo extensión. Bueno, discúlpame, me encontré. Yo sigo por el tiempo. Por lo menos en los apuntamientos, porque la vida tal vez que no. Bueno, hay también un prejuicio acerca de la extensión como si fuera de menor valor, de menor monta, no sé si se dice así también, lo que los extensionistas hacen. Eso imagino yo, porque algo que se valora menos en la carrera. Así el valor es menor, no voy a hacer, no necesito hacer. Y que claro, tiene su origen en esta idea de extensión como caridad. Quinto, faltan condiciones de fomento para impulsionar a la extensión por parte del Ministerio de Educación y de las agencias.